La Franja de Gaza. Vamos a hablar con Fernando Pedrosa, especialista en estudios asiáticos. ¿Y qué pasa con la intermediación de los Estados Unidos? Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas Un tardes. placer, Fer. Bueno, contame un poco qué novedades tenemos en la región y qué pasa con el acuerdo de los Estados Unidos. Bueno, como hablamos la última vez, un trabajoso proyecto de acuerdo entre Hamás e Israel, y acá es importante tener en cuenta que este proyecto fue impuesto por el trío Estados Unidos, Qatar, Egipto, básicamente, ¿no? Ujú. Sobre todo Egipto. Recordemos que Estados Unidos está muy presionado por su propia coyuntura interna, tiene elecciones, está el conflicto en los campus que toma estado público en todo el mundo. Entonces, de un lado quiere terminar ya con este tema. Entonces te cuento las novedades. Primero, Egipto presenta un proyecto de acuerdo, Israel lo acepta, jamás no, y pide una semana más de tiempo para contestarlo. El lunes vencería este plazo. Una propuesta de cese el fuego por 125 días, liberación de rehenes, 30 rehenes israelíes y muchos rehenes palestinos, y un cese el fuego de 120 y pico de días, que son 4 meses más o menos, Ujú. lo cual con Israel en las puertas de Rafah, la última ciudad por tomar, es toda una decisión, ¿no? Así que esa es la situación como está hoy. Esa, Si u- querés te cuento esa cuál es última el problema ciudad, central ahora. a ver, Fer, esa última ciudad de Rafah, ¿siguen en las puertas y por qué no está atacando Israel? ¿Generaría un conflicto muy grande contra el resto de las Naciones Unidas? Y mirá, en parte está todo el tema de la presión norteamericana, de la presión de sus aliados, la presión europea, pero yo te diría que hay un tema que está tomando mucha centralidad ahora, que es la situación interna de Israel. En Israel hay un hartazgo extendido por el tema de la guerra. Recordemos que fue hace 7 meses, se cumple la semana que viene, 7 meses Claro, del ataque del 7 de octubre, ¿no? Ya es mucho tiempo, es decir, no solo son los rehenes y los familiares de los rehenes que están cada vez más extremistas en sus métodos, en sus formas, sus reclamos, sino también la gente que tiene a sus familiares en el frente, la economía que sufre también a quienes dejan sus trabajos, las presiones, los bombardeos, digamos que, y además hay mucho malestar incluso con Netanyahu, pero no solamente con sus opositores, ya dentro de los mismos votantes de Netanyahu hay un 30% por lo menos que quiere que se vaya. Digamos, no consiguió a los rehenes que vuelvan, no claro. consiguió derrotar a Hamas, no consiguió terminar la guerra y encima se peleó con Estados Unidos. Entonces realmente hay mucho malestar interno de Israel. Una guerra que además es muy cercana prácticamente, son países muy cercanos y además Israel está rodeada de países que originariamente tenían conflictos con ese país. Terminar esta guerra también es evitar los focos de conflicto alrededor de su geografía. Claro, hay muchos analistas que con razón dicen Israel no puede mostrar debilidad, tiene que terminar lo de Rafah, tiene que atacar, tiene que terminar la guerra, tiene que responder a Hamas. No, en esa región, como vos decís, mostrar debilidad es un problema a mediano plazo. Pero la gente, el mediano plazo, mucho no le interesa, están acostumbrados a la guerra, no es que lo que pasó, lo que está pasando es una novedad, ¿no? Entonces decimos, terminemos con la guerra, que suba un nuevo gobierno, que haya elecciones, rearmar un poco la vida normal del país. Yo creo que el hartazgo que se ve ahora interno de Israel es el dato diferencial de cuando empezó la guerra. Me preguntaba Fer si el arrasar Rafah es el fin de la guerra o el principio de otra. Y mirá, es un proceso que no sabes cómo termina, porque lo que está diciendo Egipto, recordemos, una ciudad de 250.000 habitantes que hoy tiene un millón y medio, supongamos, ¿no? O sea, estallada de gente. Por el Si vos éxodo atacás ahí, claro, por el éxodo que tuvo y por recomendaciones también de Israel de que vayan hacia esa zona donde decía Israel que tenían que refugiarse los palestinos que querían no pertenecer a este conflicto. claro, cuando veníamos atacando el norte y el medio, se decía, vayan para el sur, vayan para el sur. Ahora que está atacando el sur,
se están planeando salidas, pero lo que dice Egipto, esto es muy importante. Rafah es en la frontera con Egipto. Hay un muro que separa, que evita que los palestinos pasen a Egipto. Recordemos que los palestinos que están con Hamas son amigos de los hermanos musulmanes en Egipto, que es un grupo radicalizado que lucha contra el gobierno. El gobierno no quiere palestinos porque tiene miedo que se le metan los de Hamas en Egipto. Armó un muro, pero lo que dice Egipto con razón es, cuando esto empieza a la batalla a armarse de vuelta, jamás va a mandar a la gente a entrar a Egipto. Imagínate que te manden 150.000, 200.000 personas a Claro. cruzar la frontera. No hay muro que se resista, no hay forma de evitarlo. Hay una frontera de tierra y una frontera que está directamente en el canal. ¿Cómo sería ¿No? esa Pero además, frontera? pues vos fijate que en esa frontera de tierra ya hubo intentos de Hamas de generar movimientos de migratorio forzado, meterse, y los egipcios dispararon, no tuvieron, claro, una Claro, cosa, en este momento, si se vienen 150.000, 200.000 personas, ¿qué haces? es una ¿No? invasión. Egipto dice, sí, Egipto no sabe cómo, digamos, dice, frenemos esto porque yo estoy perjudicado, ¿no? Entonces, creo que en este momento Israel está en su momento de mayor debilidad para iniciar la operación de Rafah. En términos teóricos, militares, es lo que debería ser. Pero la cosa es que la política y la Claro. teoría no siempre van de la mano. Fer, y te pregunto, ¿por qué jamás está dudando o pidiendo un tiempo de respuesta? ¿Está ganando tiempo para algo o está evaluando si la operación Rafah puede tener éxito por parte de Israel o no? Es, mira, muy buena pregunta porque yo creo que ahí está el quid de la cuestión, que es todo lo que sea ganar tiempo jamás le importa, ¿no? Pero jamás inició todo este conflicto sin importarle lo que le pase a la gente de la Franja de Gaza. De hecho, cuanto peor, mejor. O sea que en algún punto, para su guerra propagandista contra Israel y contra Estados Unidos, le conviene que Israel entre a Rafah. No le conviene ningún tipo de acuerdo. Necesitan Claro. que entre Israel, que haya muertos y hacer toda esta campaña que tan exitosamente llevó adelante en los últimos 7 meses. Entonces, no le conviene el acuerdo a Hamas y por eso está generando pedidos que Israel diga que no. Pero como Israel está diciendo que sí, entonces se está encontrando también en un momento donde está siendo muy presionado por los egipcios, sobre todo, ¿no? Claro. Por los países árabes. Así que yo te diría que ahí jamás está en la posición cuanto peor mejor y va a seguir, yo creo que instalado ahí. Además ya perdieron tanto en tan poco de que van a poder rescatar algo, ¿no? Así que yo creo que es muy difícil que haya un acuerdo con Hamas. Excepto que Israel se da mucho. Y Israel está cediendo mucho. Así que esperemos al lunes y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Fer, te pregunto, ¿jamás tiene una cúpula visible, un personaje visible, una única identificación o es un grupo terrorista que tiene unas redes de líderes que nadie conoce? Mirá, yo te diría que los líderes son conocidos, Sinuar es el más conocido de todos, pero no es un partido político europeo, argentino, que tiene un presidente, convención, dirigentes. Son grupos que por la misma situación de guerra están dispersos en el territorio, en varios países. La toma de decisiones es muy compleja, está el factor Irán, hay sectores más radicalizados y sectores menos radicalizados. Entonces la toma de decisiones de Hamas es un proceso muy complicado, que lleva tiempo y que bueno, no siempre tiene que ver con la Claro. lógica de lo que le convendría a vistas occidentales, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vimos a un Estados Unidos también persiguiendo terroristas identificados y como para dar fin al conflicto. Cuando capturás al líder. Pero acá sería diferente. Acá hay una ciudad que está esperando ser arrasada y una población que de alguna manera está ahí a pedido de Israel. ¿Cómo se va a manejar esa dualidad de una Israel arreando hacia el sur para luego atacar a todos juntos? Mirá, salga como salga, va a salir mal en el sentido humanista, digamos, ¿no? No me parece que un proceso de entrar a Rafah
por más que Israel esté intentando planificar mandar la gente al norte de vuelta, cuando vos tenés 1.200.000, 300.000 personas dando Claro. vuelta ahí, con los terroristas puestos ahí también, que son conscientes que la gente es su escudo de protección. Entonces, a mi entender, va a ser, en términos de resultados humanos, no va a ser nada muy agradable, digamos, ¿no? Fer, para cerrar, ¿el punto de la ciudad es un punto fácil de atacar o tiene esa preparación de túneles subterráneos, una ciudad que pudo estar preparada durante mucho tiempo para emboscadas al ejército de Israel o es un blanco fácil? No, fácil no hay nada acá. Posiblemente no tenga la estructura que tenía al principio, pero todos estos días, todo este tiempo que está ganando Hamas le permite reconstituir sus fuerzas y esto va a terminar, digamos, como un bombardeo no alcanza. Hay que entrar y pelear casa por casa y va a haber bajas israelíes y bajas civiles. Entonces va a ser un proceso largo y complejo y que Claro. va a terminar con mucha gente muerta, ¿no? Muy difícil de identificar quién es quién, ¿no? Por supuesto. Y Gracias, Fer, como siempre. Así que el lunes sabremos Santiago, qué un va a pasar. gusto. Un gusto. Buen fin de Hasta la semana semana. que viene. Chau, chau. Gracias, Fernando Pedrosa, especialista en estudios asiáticos. Te contaba todo lo que va a acontecer en la Franja de Gaza y qué es lo que va a pasar el día lunes con con la respuesta del grupo terrorista Hamas a este pedido de tregua por 125 días planteado por Egipto y los Estados Unidos, además de Qatar. Quédate, tenemos más información acá en Canales.